Los nombres, las palabras, los conceptos representan, repiten la presencia. Sin embargo, esa presencia repetida no es la misma, no es el referente ni de la mirada ni del discurso. Esa presencia es la presencia transformada, replegada en la palabra, en el concepto, en el discurso y quizás en lo que hace visible el concepto. Eso de visible, esa metáfora, no es tampoco el referente, el espesor del referente, es el cuadro imaginado. Se puede decir que el referente no está a nuestro alcance. Lo hemos perdido. Está en la memoria. Es decir, la memoria guarda algo más que palabras, nombres y conceptos, algo más que imágenes. La memoria guarda la experiencia y por lo tanto guarda el repliegue de los espesores de ese referente que llamamos la realidad efectiva, sinónimo de complejidad. Esa memoria es de alguien. Es de alguien que ha experimentado, ha padecido y gozado del referente en cuestión. Esa subjetividad es el repliegue, es el adentro, donde se guarda el referente, la experiencia del referente, la experiencia de la realidad efectiva. ¿Por qué decimos todo esto? Porque queremos precisamente resguardarnos de los conceptos, resguardarnos de la creencia de que los conceptos dicen la verdad, resguardarnos de los nombres que suponen representaciones, pero los nombres no atrapan la realidad efectiva. Y la representación es una repetición de una presencia replegada. Es importante esto porque si no lo hacemos, de una u otra manera caemos en fundamentalismos de la palabra, de la voz, de la escritura. Un fundamentalismo conceptual donde la luz, la mirada, hacen visible el sentido del concepto. El problema es que hablamos o escribimos. El problema es que estamos atrapados en los discursos e inclusive, en el mejor de los casos, también en cuadros. Pero al estar atrapados no podemos acceder a la realidad efectiva perdida que solo puede resguardarse en la memoria. Entonces, en la medida que usamos de una manera acrítica los conceptos, entonces quedamos atrapados en una esfera conceptual, que es una burbuja perdida en el aire, que no puede sino ser reminiscencia burbujeante que se va evaporando de una realidad efectiva definitivamente perdida. Esto se hace acuciante sobre todo cuando nos referimos a problemas y temas álgidos que tienen que ver con lo que comúnmente se llama política, economía y sociedad. Por ejemplo, cuando usamos el concepto de capitalismo, ¿a qué nos referimos? Obviamente nos referimos al concepto, valga la redundancia, es decir, a la estructura conceptual, a lo que dice el concepto, al recorte conceptual de una experiencia social que después de luchas de clase,
luchas sociales, la lucha del Estado contra la sociedad, después de una larga historia de resistencias y contrapoder, después de una larga historia del terrorismo de Estado, de imposiciones, adquiere una connotación imaginaria. Y el problema es que nos perdemos en la connotación imaginaria y no nos damos el trabajo de acceder otra vez al referente de aquello que llamamos capitalismo y posiblemente exceda al nombre de capitalismo. Por ejemplo, Wallerstein hablaba de sistema mundo moderno, más que de sistema mundo capitalista, haciendo connotación a que hablamos y nos referimos al acontecimiento cultural de la modernidad, donde emerge, se cobija y se desarrolla, desenvolviéndose aquello que llamamos capitalismo. Mundo capitalista, porque Wallerstein dice que no hay una historia del capitalismo nacional, sino hay una historia del capitalismo mundial donde las singularidades nacionales adquieren un perfil propio. Pero hay ya una diferencia, pues una cosa es hablar de modernidad y otra cosa es hablar de capitalismo, aunque la modernidad contenga el mismo capitalismo. Entonces hay que aclarar de principio de qué estamos hablando. Pero si nos ponemos de acuerdo que hablamos de capitalismo en el sentido de un modo de producción, de la valorización abstracta y por lo tanto de la explotación, del desarrollo, de la plusvalía, cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo al concepto, a las esferas del concepto, a las connotaciones del concepto, pero no creamos que ese concepto está atrapando la realidad efectiva de eso que llamamos capitalismo. Y eso que llamamos capitalismo posiblemente exceda al mismo concepto. Lo que importa en este caso es la excedencia, no el concepto. Por más claro que sea, por más definido que esté, porque la realidad no está en el concepto, está en la excedencia respecto del concepto, aunque el concepto mismo ayude a interpretar ese referente y esa realidad. Durante un largo periodo, o varios periodos, se ha venido hablando acríticamente de capitalismo, usando el concepto de capitalismo y de capital, como hemos dicho, de una manera acrítica. Y nos hemos acostumbrado a ello para denunciar, para interpelar, para interpretar, para explicar, para encontrar instrumentos que sirvan a la acción revolucionaria. Bueno, ahora nos encontramos ante un fracaso o reiterados fracasos de lo que hemos llamado la revolución socialista. Y eso obviamente no esconde el fracaso del mismo liberalismo. Desde un principio, desde la Revolución Francesa. Pero aquí estamos hablando del fracaso. Pero a pesar del fracaso de la Revolución Socialista, que se patentiza en la patética experiencia del socialismo real, no ha impedido que se siga usando los mismos términos, los mismos conceptos, en los mismos discursos, como si dijeran algo del capitalismo. Obviamente, después del fracaso, eso quiere decir que el concepto era limitado para interpretar la complejidad de ese referente que llamamos capitalismo. Y por lo tanto, es indispensable cambiar el concepto, construir conceptos más amplios, más complejos, que logren abarcar más del referente
de aquello que llamamos capitalismo. Sin embargo, no hemos hecho nada de esto. Es decir, no se han transformado los conceptos, no se han desplazado los conceptos, no ha habido rupturas conceptuales para ver mejor, orientar mejor, inclusive para tener mejor incidencia en la acción. Al contrario, ha habido un enquistamiento en el concepto, encaracolamiento en el concepto, y por lo tanto se ha caído en aquello que podemos llamar el fetichismo ideológico. Y ahora no se sabe a ciencia cierta de qué estamos hablando. Cuando hablamos de modernidad, cuando hablamos de capitalismo, aunque lo sepamos conceptualmente, pero respecto a su valor, a su contrastación, respecto de la realidad, ya no sabemos mucho. En ese sentido, es indispensable volver a esta discusión. Sobre todo ahora que asistimos a la crisis múltiple de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, a la crisis ecológica, a la crisis del Estado-nación y del orden mundial de las dominaciones. Mauricio Lazarato escribe un libro que intitula El imperialismo del dólar, crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia revolucionaria. Después de su incursión por una perspectiva no solo semiótica, sino de alcances epistemológicos y de crítica filosófica en relación al acontecimiento, Mauricio Lazarato retorna a los conceptos marxistas de capitalismo y de imperialismo, inclusive aludiendo a Lenin, a las tesis de Lenin sobre el imperialismo de su época, olvidando de que en realidad se trata de tesis del marxismo austriaco citados por Lenin, recortados por Lenin. El concepto de imperialismo del marxismo austriaco tiene que ver con ese matrimonio entre Estado y capital financiero que derivan en la geopolítica de dominación, es decir, en el imperialismo. Lazarato dice que no es el mismo imperialismo el que se da ahora, pero que vale la pena mantener el concepto a pesar de las transformaciones que ha vivido la dominación capitalista. Una dominación capitalista que en su etapa del capitalismo financiero radica no solamente en la especulación financiera, sino en imponer un tipo de saqueo, un tipo de expropiación a partir precisamente del patrón dólar, siendo el patrón dólar el instrumento más importante de eso que llama imperialismo del dólar. Es decir, no está de acuerdo con Michael Hart y Antonio Negri en decir que el concepto de imperialismo ya no sirve y que termina y se clausura con la derrota estadounidense en la guerra del Vietnam. Y lo que hay ahora es un nuevo orden mundial, un orden mundial de las dominaciones que llaman los autores citados imperio. Entonces Lazarato no está de acuerdo con eso, dice que no es útil y que esconde más bien encubrimientos de las dominaciones y la crítica no llega lejos y por lo tanto no ayuda a la acción revolucionaria. Dicho esto, sin embargo, reconoce que el contexto del imperialismo se ha transformado y por lo tanto tiene que haber desplazamientos conceptuales del imperialismo, que es lo que busca hacer y realizar en el libro que hemos citado. En nuestra lectura del imperialismo del dólar,
encontramos que este regreso al marxismo de parte de Lazzarato no es adecuado. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos dicho a un principio. Porque no logra resolver el problema que hemos mostrado, los límites conceptuales, y por lo tanto la necesidad de volver a acceder y dar lugar a la experiencia del referente en el nuevo contexto. Esa experiencia del referente que llamamos el capitalismo en su actualidad y por lo tanto considerando sus transformaciones. Porque el mismo concepto de imperialismo, que es geopolítico, ya no es suficiente para explicar lo que está pasando, incluso si aceptamos que el concepto de imperio tampoco. Hay que volver al camino retomado por Wallerstein, que más bien habla de una manera más completa, de modernidad, dando lugar a un concepto o al rescate del concepto que viene del marxismo afro y pasa por el marxismo latinoamericano de la teoría de la dependencia, que es el sistema mundo. El concepto de sistema mundo es un concepto que ya incorpora no solamente la totalización de la expansión, hegemonía y dominio capitalista en el planeta. Y por lo tanto, el concepto de mundo es un concepto que nos ayuda no solamente a pensar en términos económicos, sino a pensar en términos culturales y civilizatorios y en términos políticos. Entonces tenemos un concepto integral, como lo expone el mismo Wallerstein cuando dice que el concepto de sistema mundo capitalista no es un concepto que deriva de manera directa del concepto de modo de producción capitalista, sino más bien es un concepto que articula de una manera mucho más adecuada el concepto de formación social, que supone la articulación abigarrada de los modos de producción bajo la sobredeterminación del modo de producción capitalista. Es decir, está pensando un sistema mundo donde tenemos una variedad de estados articulados en un orden mundial, una variedad de perfiles económicos nacionales integrados en el mercado mundial. Tenemos culturas, lenguas, ideologías de todo tipo que conforman un sistema mundo complejo y podríamos decir barroco, que coadyuvan precisamente a la acumulación del capital, que combina de manera dialéctica la acumulación originaria de capital y la acumulación ampliada de capital. Sin embargo, en el libro se menciona no solamente una muy buena descripción e interpretación de lo que acontece en la composición y en la estructura del capitalismo. Llamaremos sistema mundo capitalista recurriendo a Wallerstein y a todos sus antecedentes y antecesores. En esa descripción somera nos encontramos con que en esta nueva composición, en este desplazamiento de la composición en el sistema mundo capitalista, el dólar, la hegemonía del dólar, la dominancia del dólar, el patrón dólar juega un papel importante para interpretar y explicar los juegos geopolíticos de lo que llama Lazzarato imperialismo. Por otra parte, nos muestra muy claramente y de manera acertada el intermitente retorno de la guerra, que no solamente tiene que ver con la geopolítica, sino tiene que ver precisamente con la acumulación de capital. La destrucción está íntimamente ligada a la producción capitalista y se recurre a la guerra precisamente para resolver los problemas de la crisis, no solamente financiera, sino
del substrato mismo de la crisis que tiene que ver con la crisis de sobreproducción. Lazzarato acepta que se está ante una clausura de la dominancia y la hegemonía de la superpotencia o hiperpotencia estadounidense norteamericana. Y en este contexto y en pleno despliegue y desenvolvimiento de esta clausura, hay estrategias bélicas que buscan precisamente dilatar la clausura misma y por lo tanto evitar la sustitución del ciclo largo del capitalismo vigente bajo la hegemonía norteamericana, que anuncia un probable decurso hacia una hegemonía del capitalismo chino. Hasta ahí compartimos esta interpretación de Mauricio Lazzarato, pero creemos que su interpretación y su interpelación y su explicación quedan limitadas por el uso estrecho del concepto de imperialismo y el uso estrecho del concepto vinculado al capital y al concepto de capitalismo, que era indispensable más bien tener una mirada integral desde la perspectiva de la complejidad, incorporando lo que ya había encontrado en sus ensayos sobre el acontecimiento, esta incumbencia de la subjetividad, de las constituciones, desconstituciones y reconstituciones de la subjetividad. Por lo tanto, de esa inmanencia respecto precisamente a lo que llamamos la realidad efectiva. En consecuencia, es indispensable abrirse a la construcción de otros conceptos que nos ayuden precisamente a interpretar mejor, de una manera más adecuada, más amplia y con mayor alcance, lo que describe el mismo Mauricio Lazzarato en tanto transformación y desplazamiento de la composición y estructura del sistema mundo capitalista, donde el patrón dólar juega un papel expoliador, especulador, saqueador y extractivista. Hay un problema con respecto al uso del término dólar, que corresponde al dinero, en este caso el dinero de los Estados Unidos de Norteamérica, y obviamente a partir de 1971 del dinero que hace de patrón dólar. Pero aquí tenemos el problema, puesto que sabemos desde Marx que se trata del fetichismo dinerario, que comparte el fetichismo con el fetichismo de la mercancía. Es decir, el capitalismo es un imaginario que corresponde precisamente a los fetichismos, a la ideología económica. La crítica a la economía política era una crítica a la economía como ideología. Y el problema es el siguiente: cuando Mauricio Lazzarato usa el término o la configuración de imperialismo del dólar, tenemos primero un problema vinculado al uso del fetichismo, sobre todo porque Marx mismo dijo que no hay relaciones entre cosas, sino relaciones sociales, y por lo tanto esto supone las relaciones entre sujetos. Entonces, no puede haber una concepción cosificada, es decir, como la que establece la ideología económica, como si hubiera relaciones de cosas, sino entre sujetos sociales.
Entonces, usar el término de dólar equivale a usar una figura cosificada al extremo que corresponde al equivalente general, que es abstracto, pues. Y no hablar de referentes concretos que tienen que ver con lo que el mismo Foucault llamaba los diagramas de poder. Desde su ensayo del acontecimiento, sobre el acontecimiento, Mauricio Lazarato retrocede, como hemos dicho, a una concepción leninista, marxista-leninista sobre el imperialismo, olvidando que la teoría del imperialismo viene de la escuela austriaca, del marxismo austriaco, que tiene obviamente una teoría más elaborada sobre el imperialismo que la que tiene Lenin, las citas de Lenin sobre Hilferding. Entonces, tenemos un problema, pues, puesto que no estamos entrando al fondo de la cuestión, es decir, a los engranajes, a las máquinas, a las estructuras que están vinculadas a esto que llama el Mauricio Lazarato imperialismo del dólar. Entonces no es un buen camino usar este término que tiene que ver con una figura cosificada del dólar como si tuviera vida, como si fuera un sujeto. Ahora bien, el mismo Mauricio Lazarato, es verdad, reclama esta concepción que tiene que ver con la dominación y obviamente alude al imperialismo en términos de lo que el imperialismo quiere decir con nota geopolítica de la dominación. Y además obviamente alude a las guerras, que sería la característica del imperialismo concebido según Mauricio Lazarato. Desde nuestro punto de vista, el imperialismo es más complejo, es decir, la teoría imperialista de la escuela austriaca es más compleja. Y hasta ahora podemos recoger por los historiadores del capitalismo, como Arrighi, como Wallenstein, que el sistema mundo moderno es complejo. Este sistema mundo capitalista es complejo y evidentemente es en esta complejidad que aparece esa figura de imperialismo, que no se la niega. Solo que es una figura, no es algo que explique. Hay que explicar el imperialismo a partir precisamente de sus engranajes, de sus dinámicas, que tienen que ver con esta complejidad del sistema mundo moderno. Entonces, como que también en este caso retrocede Mauricio Lazarato. Hay una diferencia en relación a la complejidad, a la perspectiva de la complejidad, a la mirada y a la interpretación en relación a su ensayo sobre el acontecimiento. Dicho esto, nosotros quisiéramos más bien lanzar algunas tesis interpretativas sobre lo que ocurre en el orden mundial de las dominaciones, que obviamente Michael Hart y Antonio Negri llaman imperio, usando una metáfora de Polibio, usando el concepto de Polibio, pero desplazándolo a una actualidad, a la actualidad de la dominación, del orden mundial de las dominaciones. Que todo esto es discutible, compartimos eso y ya lo hemos dicho. Posiblemente no sea una interpretación feliz, un concepto feliz, usar el concepto polibiano de imperio para explicar la complejidad del orden mundial de las dominaciones, el contexto de la crisis del sistema mundo capitalista. La pregunta ¿es imperio, imperialismo, este orden mundial de las dominaciones? Sabemos, como hemos dicho, que Wallenstein utilizó el concepto complejo de sistema mundo moderno que corresponde al sistema mundo capitalista y que, de acuerdo a Abdallah Öcalan, se llama civilización capitalista, que sería la síntesis, por así decirlo, de la genealogía de la civilización.
la situación, es decir, las condiciones y características de una parte de la composición de este orden de la dominación mundial, la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica, corresponden descriptivamente a la hipertrofia de la hiperpotencia, a su desmesura y a su vez, paradójicamente, a su inutilidad, puesto que ahora, a pesar de contar con armas de destrucción masiva nucleares, el segundo arsenal más numeroso después de la Federación Rusa, estas armas son inútiles, solo sirven para disuasión, puesto que ahora la guerra en el sentido del uso de estas armas es imposible porque todos pierden. Entonces, se trata de una desmesura que lo convierte en inútil a esta hiperpotencia, a este complejo militar, económico, tecnológico, científico y cibernético. Entonces, se trata de un orden mundial en múltiples crisis. Otra pregunta, ¿qué se puede llamar a este orden mundial de las dominaciones en crisis? Obviamente depende de la perspectiva teórica, de la mirada teórica, de la interpretación y de la narración que se pueda construir al respecto o que se ha construido. Al respecto tenemos distintas perspectivas. Se trata de saber cuál es la más próxima a la realidad efectiva, cuál es la que da cuenta de mejor manera de lo que está ocurriendo, de la civilización moderna, de su crisis múltiple. Nosotros hemos dicho que el marxismo ha quedado obsoleto, en el sentido de que ya no pertenece a la epísteme compleja, a la revolución de la física cuántica y relativista que producen una transformación y una ruptura epistemológica y por lo tanto nos desplazan a otro zócalo epistemológico, a otro zócalo de la epísteme que tiene que ver con esta percepción físico-matemática que da lugar a un pensamiento complejo. El marxismo se ha quedado en la epísteme moderna cuyo zócalo es la física newtoniana. Volver la mirada a una interpretación desde la epísteme moderna es pues retroceder y quizás volver a esquematismos dualistas altamente usados por las ideologías del siglo XIX y del siglo XX. Los aportes para desplazarse a una comprensión, entendimiento, conocimiento e interpretación más adecuada de la complejidad del sistema mundo moderno se han dado desde el marxismo crítico, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, hasta corrientes que hemos llamado teorías nómadas, que son aquellas que empiezan a usar conceptos distintos que están vinculados a una perspectiva más fuerte, más ligada a la percepción del tejido espacio-temporal y a la comprensión y a la concepción de la simultaneidad dinámica. Hablamos, por ejemplo, de los conceptos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización abordados por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces, estamos hablando de otras perspectivas que ayudan de la construcción de otros conceptos, desde desplazamientos conceptuales que corresponden a los desplazamientos, desenvolvimientos y rupturas epistemológicas vinculadas a miradas que tienen como núcleo,
con un núcleo de la mirada, como referente al cuerpo, a la corporeidad, a lo que pasa con el cuerpo, sobre todo en lo que respecta a explicar el poder como relaciones de fuerza. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos desplazamientos para abordar la diferencia en las interpretaciones del marxismo y las interpretaciones que vienen desde las teorías nómadas, que son altamente críticas en la contemporaneidad al sistema mundo moderno de la contemporaneidad y todas sus composiciones, engranajes, planos de intensidad y espesores de intensidad. Si no tomamos en cuenta esas diferencias, entonces vamos a poner todo en un mismo plano, sin perspectiva ni profundidad. Y Mauricio Lazarato está haciendo eso, lastimosamente, es decir, nos está llevando a una comparación fuera del contexto de las epístemes y las perspectivas y las interpretaciones, y encubriendo un retroceso a una concepción de citas que tiene Lenin sobre el imperialismo, que es una teoría del marxismo austriaco. Pero no se trata de discutir esto, sino se trata de abordar la pregunta. La pregunta tiene que ver fundamentalmente qué llamamos a este orden de dominación mundial en crisis. Desde nuestra perspectiva, abordada desde los desplazamientos interpretativos que hicimos desde la perspectiva Foucaultiana sobre el poder, que tienen su referente principal de exposición en Vigilar y Castigar, hablamos de un panoptismo mundial que corresponde a un control mundial, planetario, una pretensión del orden mundial de las dominaciones. Eso del panoptismo planetario como pretensión del orden mundial de las dominaciones nos parece más adecuado que usar el término de imperialismo, aunque en la propia exposición narrativa desde la perspectiva de la complejidad usemos para referirnos a una composición barroca de la estructura de las dominaciones y el conglomerado de los diagramas de poder que permiten el funcionamiento precisamente de las máquinas de poder, de las máquinas económicas y de la constitución de subjetividades. Por eso hemos dicho que se nota una regresión a tendencias imperialistas en plena crisis del orden mundial de las dominaciones, en plena disputa y competencia entre lo que podemos llamar las potencias que forman parte del Grupo de Seguridad de Naciones Unidas. Disputan que la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. Y por lo tanto se enfrentan, y en eso estamos de acuerdo con Mauricio Lazarato, lo que se llama comúnmente y equivocadamente Occidente y Oriente, lo que se llama también equivocadamente Norte y Sur. Pero vamos a usar esos términos para ilustrar. Es decir, en plena decadencia de la hipertrofiada hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en plena clausura de lo que podemos llamar el capitalismo europeo, eurocéntrico y norteamericano, y la emergencia de los BRICS, sobre todo de la hiperpotencia de la República Popular de China, que se ha convertido en la fábrica del mundo y que además se ha convertido en la principal economía del mundo. Y está en camino de convertirse en la principal potencia militar del mundo. Entonces, ante semejante desplazamiento de la composición del orden mundial de las dominaciones, lo que se llama Occidente o lo que se llama Norte ha optado por la inclinación a la guerra. Eso también lo dijimos. Frente a la Pax
China de la nueva ruta de la seda que abarca el planeta, Occidente, la OTAN, con la conducción de los Estados Unidos de Norteamérica, apuntan a la guerra. Para evitar este cambio anunciado en la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. Entonces, en conclusión, estamos ante un conglomerado de diagramas de poder que buscan sostener un panoptismo planetario, es decir, un control absoluto, una mirada que lo ve todo, lo observa todo, nada escapa a sus registros. Bueno, esto es una pretensión, aunque no es posible su logro por la complejidad del mismo mundo y la mayor complejidad del mismo planeta. Las reducciones maquínicas de este orden mundial de las dominaciones panóptico no puede controlar ni abarcar la complejidad planetaria, la complejidad del mismo mundo. Lazarato se estrella contra, en realidad, el curso de Michel Foucault en el Colegio de Francia, que tiene que ver con el nacimiento de la biopolítica, donde expone e interpreta y analiza las concepciones ordoliberales, pero no dice que es partidario de ellas, sino que está analizando en función de lo que él considera la biopolítica. No tenemos que olvidarnos que Foucault, ya en otro curso del Colegio de Francia, donde habla de territorialidades y población, está analizando la genealogía, por así decir, del Estado y del poder, que pasa de una composición territorial que corresponde a la soberanía, sobre todo a la soberanía del soberano, del rey, y que se desplaza a la soberanía del pueblo sin perder esta herencia, este anclaje a la soberanía territorial y por lo tanto al Estado policial. Se pasa a una gubernamentalidad que tiene características liberales y en ese sentido se pasa al Estado-nación liberal, a la República, que básicamente se basa precisamente en desterritorializaciones, inclusive en un mapa de instituciones vinculadas al poder, al Estado, que adquieren características paradójicas de desterritorialización y reterritorialización. Esta circunstancia, este conjunto de circunstancias y de características y de composiciones de la dominación y por lo tanto los diagramas de poder tienen que ver con el diagrama, la emergencia y la consolidación del diagrama disciplinario. Cuando toca el nacimiento de la biopolítica en el curso que hemos mencionado, se está refiriendo a otro desplazamiento, a un desplazamiento que tiene que ver con la desdisciplina, el desdisciplinamiento, que tiene que ver con el control, es decir, el control mediante la liberación de los flujos, la liberación de las serialidades, pero logrando un mayor control. Y este control se llegaría a partir de políticas que tienen efectos de masa, por ejemplo, aquellas políticas de población. Se trata de efectos estadísticos de masa, incontrolables, pero controlables a partir de lo que Bernoulli llamaría la teoría de los grandes números, es decir, las regularidades se logran a partir de grandes números, es decir, se logra comprender el azar y desde el punto de vista del panoptismo se lograría controlar el azar. El curso de Foucault no es sobre biopolítica, como supone Lazarato, sino es una especie de introducción y encuentra precisamente
uno de los instrumentos, no solamente en las políticas de población, sino en estas políticas económicas de dejar hacer y dejar pasar, que tienen que ver con el mercado, el libre mercado, la libre empresa y la competencia, que son los supuestos de la teoría ordoliberal y neoliberal. Entonces, estaríamos nosotros precisamente ante otro instrumento, otra instrumentalidad operativa de la biopolítica. Y dice expresamente en el curso de que está pendiente el desarrollo de un curso sobre la biopolítica. La biopolítica es un concepto bastante acertado porque precisamente coloca en el núcleo de la dominación como objeto y materia del poder a la vida y da lugar precisamente a una concepción del poder desde la biopolítica y por lo tanto le da mayor dinámica y vitalidad a esta concepción. Ahora bien, Negri y Hart distinguen biopolítica de biopoder, dándole una dinámica más bien liberadora a la biopolítica, podríamos decir desde las resistencias hasta las ofensivas sociales, y dándole una concepción altamente restringida y represiva al biopoder que tiene que ver con la consolidación de los diagramas de poder. Dicho esto, podemos concluir que el libro de Mauricio Lazarato, El imperialismo del dólar, crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia revolucionaria, es un aporte descriptivo y podemos decir denunciativo. Nos coloca descriptivamente en la situación en la que nos encontramos y pone en cuestión precisamente la interpretación de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay regresiones teóricas que le impiden lograr sacar consecuencias adecuadas vinculadas a los alcances de su propia descripción. Entonces, se limita el alcance de una interpretación mayor dada las descripciones que hace el propio Mauricio Lazarato. Por el momento, respecto a esta discusión que va a continuar, nosotros nos quedamos con un concepto que nos parece más adecuado, que es el del panoptismo planetario, el orden mundial del panoptismo planetario que corresponde a un conglomerado de diagramas de poder, donde está el diagrama de poder del castigo, el diagrama de poder disciplinario, el diagrama de poder del control, el diagrama de poder de la guerra, el diagrama de poder parroquial, religioso. Entonces es un conjunto de diagramas de poder que evidentemente hacen una composición y una estructura en la que se está conformando y está en construcción este orden mundial de las dominaciones que tiene un diagrama que pretende ser dominante, que es el del panoptismo planetario. Antes de terminar, tenemos que remarcar que estamos de acuerdo con Mauricio Lazarato en que es indispensable una liberación de la potencia desde nuestra perspectiva y nuestra forma discursiva y de expresión, que tienen que ver con una estrategia revolucionaria de alcance mundial.